Buenas tardes, somos el equipo 1 y vamos a tratar sobre el tema de la estabilización de los suelos arcillosos. Nuestro equipo está conformado por Juan Luna, Rogelio Hernández, David Tello y yo, Vicente Mendoza. Y este es nuestro día. Bueno, vamos a empezar con la mecánica de suelos. Como ya sabemos, la mecánica de suelos es la parte de la ingeniería civil que se encarga del estudio de las fuerzas y las aplicaciones que pueden tener sobre el suelo, además de sus diferentes reacciones. Esta es una parte muy importante de la ingeniería civil porque es la base para realizar cálculos, además de que con esta se encarga de que sea segura, sustentable y económica y funcional. Como dije anteriormente, nos vamos a enfocar en el suelo arcilloso, pero primero vamos a definir lo que es el suelo. El suelo, lo que conocemos, es la parte superficial de la corteza terrestre. Este está conformado por partículas de minerales, además de rocas desgastadas. Incluso puede llegar a tener partes vivas biológicamente. Ahí mero bombero. Bueno, ahora sí hablaremos de lo que son los suelos arcillosos. La arcilla es un tipo de material que se conforma de granos muy finos. Estos granos pueden llegar a medir desde los 0.005 milímetros hacia granos más pequeños. Además de que la arcilla es un material que tiene la propiedad de volverse de la plasticidad al entrar en contacto con el agua. La plasticidad se define como la propiedad mecánica de un material anelástico, natural, artificial, biológico, de cualquier otro tipo, de formarse permanentemente cuando se encuentra sometido a diferentes tensiones que pasan su límite, que es su rango elástico, o por encima de su límite elástico. Este es un problema grande para las construcciones de ingeniería civil porque este material no puede darle la forma requerida y es difícil de trabajar con él. Bueno, entonces con las características que acabamos de dar sobre los suelos arcillosos y la mecánica de suelo, podemos definir lo que sería nuestro reto, que es la estabilización de mediante la utilización de muros de contención o los taludes, para así tener una construcción con las características de segura, económica, funcional y sustentable. Ya con las características y las definiciones del suelo y la mecánica de suelos que vimos anteriormente, podemos elegir el reto que vamos a tomar. Este consiste en la estabilización de los suelos arcillosos. Lo elegimos principalmente porque puede tener muchas consecuencias si es que no se realiza un buen estudio o no se estabiliza de una manera correcta. Pueden ocasionar muchos desplazamientos del suelo o poder empeorar la obra. Además de que es un paso fundamental para cualquier construcción, para tenerla con las características de que sea segura, económica, funcional y sustentable. Teniendo ya en claro lo que es la definición de la mecánica de suelos y el tipo de suelo que es el suelo arcilloso, además de haber implantado ya lo que es nuestro reto para este día, nosotros, o más bien en el equipo, fue a investigar un poco acerca de esta problemática que se encuentra en las construcciones, como ya las mencionó mi compañero anteriormente. Nuestro equipo pensó en unas posibles soluciones después de esa exhaustiva investigación, y a lo cual pudimos darnos cuenta gracias a que nosotros, al momento de pasar en los caminos hacia nuestras casas, hemos visto algunas construcciones llegan a implementar lo que son los muros, siendo nosotros de esta manera que pensamos que hay algunos tipos de muros que nos ayudarían a estabilizar los tipos de suelos arcillosos. Tales muros o posibles soluciones son los muros en bloque de roca, los muros en gaviones o los anclajes.
Respectivamente, más adelante le vamos a hablar por qué pensamos que estas podrían ser las soluciones hacia los suelos arcillosos. Además de las ventajas, de las desventajas y el diseño o el modo en cómo estos están estructurados para mantener la estabilidad. Bueno, uno de los posibles métodos que podríamos usar para solucionar esto es el método de los muros de bloques de roca. Este consiste en poner rocas de gran tamaño una sobre otra para que por el efecto de la gravedad y su enorme peso hagan fuerza para que el suelo arcilloso no las pueda pasar. Tienen un gran beneficio de que tienen una alta capacidad de drenado, y esto es muy benéfico porque los suelos arcillosos son muy permeables y el agua va a estar circulando constantemente, además de que su grado de humedad es normalmente elevado. Este muro de bloques de roca tiene varias ventajas y desventajas. Entre las más prominentes es que son muy efectivos con los deslizamientos que no son muy grandes, sobre todo con los que son rotacionales, o sea que les implica un momento flexovial, además de que son flexibles y permeables, por lo mismo que ya mencioné anteriormente de que los suelos arcillosos tienen un alto índice de humedad. Las desventajas serían que se requiere una cimentación muy especial y se le debe poner mucha atención, y que se ocupa colocar mucho relleno en el enrocado, además de que se necesitan grandes volúmenes de roca. Otra desventaja que tienen es que se necesitan grandes volúmenes de roca, y esto puede ser complicado porque a veces los bancos de materiales están muy lejanos a la obra, y además en ciertos lugares puede ser muy difícil conseguirlos. Otra posible solución que está dentro de las que nosotros pensamos es el del método del muro de gaviones. ¿En qué consiste este o qué es este? Pues bien, estos se realizan con lo que son mallas de hierro galvanizado o acero inoxidable, que son llenadas con cualquier tipo de materiales. Pueden llegar a ser piedras, maderas, escombros de obras, etc. El chiste es que se llene esa malla en forma de un bloque que mantenga espacios, más que nada. Este método es eficaz para lugares donde se necesitan altas capacidades de drenado. Como se mencionó anteriormente, el suelo arcilloso es un tipo de suelo que tiene un alto porcentaje de humedad y de permeabilidad, además de una amplia capacidad de absorción de ruido. Esto sería más que nada implicado en lo que son las construcciones, o más bien en la excavación de suelos, donde tengamos edificios o casas al lado, para que el suelo sea absorbido y no provoque vibraciones que logren provocar luego grietas e inclusive unos accidentes graves. Después pasamos a que apoya la necesidad ambiental como protección estructural en los taludes. ¿Por qué aplica, o más bien apoya la necesidad ambiental? Porque aparte de que estos son utilizados como apoyo para la estabilización de suelos arcillosos, también son utilizados a veces en decoración, permitiendo que algunas plantas logren pasar a través de los huecos de las rocas y crezcan en ellas, siendo así esta manera como ayuda. Continuando con el método de los muros de gaviones, ahora pasemos a lo que vienen siendo las posibles ventajas y desventajas. Por parte de las ventajas tenemos lo que es, como ya lo mencionamos anteriormente, es flexible y se acomoda a los posibles movimientos tanto internos dentro del suelo arcilloso como externos de alguna fuerza accidental, por así decirlo. Y también ya se mencionó que son permeables, una característica que se necesita para hacer un muro de contención para estabilizar el suelo arcilloso. Por parte de las desventajas tenemos es que actúan por gravedad. ¿Esto qué quiere decir? Que en algunos casos, no en la mayoría, se puede dar que llegue a fallar por el impacto de la tierra sea algo fuerte, por así decirlo. Y además de que se requiere que tenga un gran volumen. Esto quiere decir, o más bien puede estar implícita una parte de la ventaja y la desventaja al momento de que se puede rellenar con cualquier material. ¿Cuál sería la parte de la ventaja?
es que este puede ser ecológico y puede ser rellenado con maderas de árboles que ya se han derrumbado, por así decirlo. ¿Y cuál sería la parte de la desventaja en este caso? Pues la parte de la desventaja es que a veces esa madera no te puede dar el peso apropiado para que se forme este muro de contención como debe ser. También estaría implícito lo que sería la parte de las rocas. Como lo sabemos, puede que el banco de materiales esté cerca, o también sería la ventaja que el banco de materiales esté un poco alejado de la construcción. Por tal caso es que el método de los muros de los gaviones puede ser una posible solución efectiva o digamos tendrá como segunda opción. Y por último tenemos nuestra tercera solución, lo que viene siendo el método de los muros de anclaje. Ahora vamos a ver qué viene siendo este método. Este método en sí logra la estabilidad a través de tirantes de anclaje que tienen la capacidad de soportar las fuerzas sobre el muro. ¿Cuáles vienen siendo estos tirantes? Pues bien, el proceso consiste en que se perforen el suelo a través de lo que vienen siendo cables hechos de acero. Este acero principalmente, su material viene siendo parte del concreto reforzado, por así decirlo. Y estas varillas o cables son atravesadas de una manera inclinada hacia abajo de una forma horizontal, como lo vemos aquí en la imagen. Pasando ahora a lo que viene siendo tanto sus ventajas como desventajas. El muro de anclaje viene siendo como que el método más utilizado, no en la mayoría, sino como que en un gran número de construcciones, debido a la presencia del suelo no muy arcilloso, digámoslo por así decirlo, un suelo más o menos plástico duro, como ya voy a mencionar ahorita las ventajas. Las ventajas es, como les dije, es efectivo en las rocas, pero no necesariamente las rocas muy duras, sino especialmente cuando esta es estratificada. ¿Qué quiere decir estratificada? Que se presenta en capas, tal como en algunos casos de suelos arcillosos. Estos no pueden estar completamente muy plásticos o, por así decirlo, pegajosos. Puede incluso llegar a ser un suelo arcilloso que esté algo seco, un poco más duro. En este caso se aplicaría lo que es el método de muros de anclaje. Y luego está la desventaja. La desventaja es que se requieren equipos especiales y costosos. No estoy diciendo que el material para hacer este tipo de muros sea costoso, sino que ciertos equipos necesarios para lograr hacer este tipo de material, este tipo de muro, son de una gama de alto costo que sí es complicado conseguirlos. Otra ventaja, por así decirlo, que pasé desapercibida por parte de estos muros de anclaje es que esos materiales, por así decirlo, otra ventaja que pasé por desapercibida es que los materiales para la construcción de este tipo de muro son un poco más baratos, por así decirlo, hace contraste con el equipo que se requiere. En otras palabras, puede ser un método algo equilibrado por parte de ambas. Continuando con el tema, a mí me va a tocar hablarles acerca de los análisis matemáticos que se utilizan para la realización de los muros de contención, taludes, así como las consecuencias que puede llegar a ocurrir en un mal diseño. Bueno, principalmente nosotros en la entrevista la que tuvimos nos mencionaron que principalmente lo más difícil al realizar lo que viene siendo los taludes o muros de contención son los análisis matemáticos, así como el análisis que realizan los geotécnicos, los topógrafos, todo el personal incluido antes de realizar la obra. Bueno, hay que tener en cuenta algunos factores en el diseño de los muros de contención o de los taludes. Nos enfocamos principalmente en 4.
que va desde generalmente va desde el reconocimiento desde el terreno hasta ya el conocimiento empírico en campo que pueda tener el ingeniero civil. Bueno, principalmente nos enfocamos en el reconocimiento y clasificación de diversos tipos de movimientos en masa que puedan llegar a surgir en el terreno, características morfológicas, ambiente geológico, velocidad y causas de la falla. Como observamos, esto es pertinente al terreno y sus fallas que pueda tener por los movimientos tectónicos. En segundo lugar, tenemos la clasificación y descripción precisa de los materiales englobados en los movimientos en masa y medidas cuantitativas de sus propiedades relevantes. Esto ya se enfoca en sí en el material que se pueda llegar a utilizar, ya sea material natural de la misma zona, en el caso de los muros de contención naturales, o en el caso de los materiales ya sintéticos que estemos utilizando, como puede ser mampostería, concreto, entre otras. Ya adentrándose en el área de los cálculos matemáticos, nos mencionan los métodos que vamos a comenzar a utilizar. Método de cálculo de la estabilidad del talud, en términos de tipo de falla real o prevista, y las propiedades de los materiales. Si se fijan, aquí ya enfoca lo que son cálculos de estabilidad, los fallas que puedan llegar a surgir antes o después, o sea, eso quiere decir realizar el preanálisis y de un análisis después, así como ciencia de los materiales para saber la calidad de los materiales, así como también la fuerza que puedan llegar a presentar. Por último, esto es más dirigido a lo que es el ingeniero, la correlación entre las observaciones de campo y los resultados de cálculo de estabilidad. Eso quiere decir ya englobar todo, que va desde los cálculos hasta el resultado ya en sí de la obra que se está generando. En cuanto al factor de seguridad en cuestiones de fallas, nos menciona que un factor de seguridad utilizado en estos muros es contra la falla que se pueda llegar a presentar en un talud o en un muro de contención. Este factor de seguridad es un cálculo matemático que involucra el valor resultante de dividir la resistencia al corte disponible en el suelo, en el caso de un muro de contención, a lo largo de una superficie propensa o crítica al desplazamiento. Esto es debido a la resistencia al corte requerida para mantener el equilibrio del talud o del muro de contención. En cuanto al diseño, en un factor de seguridad, teniendo en cuenta la falla que pueda presentar un talud o un muro de contención, nos menciona que este diseño se maneja con datos históricos dependiendo de la magnitud de pérdidas económicas y de vidas que dicha falla pueda producir. Esto también se maneja, como menciono, con datos históricos de la zona que pudo haber llegado a presentarse deslaves anteriormente, si ya hubo la presencia de un muro o de un talud en la zona, así como tener en cuenta si hay carreteras alrededor, si hay casas, si hay construcciones habitacionales, etcétera, para en caso de que se llegue a presentar un problema, saber de qué magnitud estamos hablando en cuanto a pérdidas económicas y pues lamentables pérdidas humanas en caso de que llegara a suceder una tragedia. En cuanto al análisis y diseño de los muros de contención a taludes, me menciona que por ser obras muy delicadas y de gran magnitud que pueden llegar a provocar grandes catástrofes, se debe tener como un requisito la realización de un buen análisis que los ingenieros civiles deben determinar con suficiente precisión, así como tener en cuenta los mecanismos de falla que puedan llegar a intervenir en el desplazamiento del talud o del muro de contención, así como el desplazamiento de la zona que se planea solucionar. Por ejemplo, el suelo arcilloso, lo que se va a buscar es evitar su desplazamiento, entonces esto es lo que queremos verificar con los análisis y diseños, así como el ingeniero debe estar familiarizado con técnicas de investigación de terreno, la exploración de ensayos de campo y laboratorio de materiales, así como conocer los sistemas de obras correctivas y preventivas disponibles. Aquí ya estamos manejando de nuevo diversas áreas de la ingeniería civil, como viene siendo la ingeniería de materiales, la prevención de accidentes,
el uso de acciones correctivas en caso de que ya se haya presentado un siniestro, así como ya lo que son las exploraciones de campo en sí, o sea, que realizar un estudio de campo antes de realizar la construcción. En cuanto al ingeniero, la experiencia de campo que maneje el que tenga el del terreno le va a permitir mejorar la comprensión general sobre los tipos de fallas que se puedan llegar a presentar debido al suelo arcilloso, así como qué mecanismos actuantes puede llegar a aplicar y suministrar las bases para seleccionar en base a una clasificación cuál sería la técnica más adecuada. Como mencionamos anteriormente, me presentamos diversas teorías, por así decirlo, que podrían llegar a solucionar el problema. Entonces, el caso del ingeniero civil sería ya estudiar por separado, por clasificado cada una de estas soluciones y ya escoger la más pertinente de acuerdo al problema que se está presentando y dependiendo de la zona, el suelo, diversos factores que se deben de manejar. En cuanto a las fallas en los taludes, el resultado de un desplazamiento del terreno puede ser a menudo catastrófico, así como con pérdidas considerables de bienes materiales y bienes humanos. En esta diapositiva les presento 6 ejemplos de posibles desplazamientos que puedan llegar a ocurrir en los taludes. Primeramente nos menciona un ejemplo de un desplazamiento translacional, que es el movimiento de un segmento original del terreno en movimiento inclinado. Después sigue el movimiento de desplazamiento, que como se observa en la imagen, literalmente es un desplazamiento de todo el terreno, una tipo de avalancha que pues se lleva todo a su paso. En el desplazamiento rotacional se forma lo que viene siendo una curva en el terreno, o sea, se forma como que tipo erosión en el suelo, con lo cual se va carcomiendo esta zona del terreno, entonces queda un bucle en el terreno. Tenemos otro ejemplo que es el ejemplo de desbloques, que es el desplazamiento de un talud mediante el desprendimiento de bloques de terreno. Este se presenta primordialmente en los suelos rocosos. Tenemos también el de ya desprendimiento individual de piezas del terreno. También dependería del terreno del que estamos hablando. Por ejemplo, aquí nos presenta un terreno rocoso que pues presenta desprendimientos de roca en sí. Y pues tenemos el de flujo, el desplazamiento de flujo, que es también desprendimientos de terreno, por ejemplo aquí de suelo arcilloso, pero que solamente una parte se desprende y es la que se va desplazando hacia la parte de abajo. En el caso de los suelos arcillosos, los problemas más comunes que pueden llegar a presentarse en el caso de los taludes pues son 3. Lo que viene siendo el desplazamiento general de todo el terreno, que como mencioné anteriormente se lleva todo a su paso, el movimiento rotacional en el cual se forma un bucle en el terreno, debido al desplazamiento del terreno desde la parte baja, y el flujo, que es el desprendimiento de una parte del terreno del suelo arcilloso, con lo cual solamente esta parte se va hacia el fondo debido a la inclinación. Conclusión: los suelos arcillosos son unos suelos muy especiales y que se les debe tener mucho cuidado, debido a que son algo difíciles al tratar durante la construcción como después de ella, y que si no se les da un cuidado especial podría dar muchos catástrofes o pérdidas ya sea materiales y humanas debido a una negligencia de que no son tratados como deben de ser. El método más factible y seguro para tratar los suelos arcillosos es el del anclaje, debido a que presenta mejores beneficios y que da una mejor resistencia y durabilidad.